¿Quién fue? ¿Quién se acuerda? De Débora, exactamente. O sea, esta mujer valiente profetiza allí en el libro de los jueces, que junto con Barak y Jael destruyeron al capitán Císara y tuvo una muerte bien horrible este señor. Y esta mujer es una heroína en la Biblia, pero hoy, siendo que se celebra, es la ocasión para muchas personas del Día de la Madre, queremos hacer una mirada acerca de una mujer en la Biblia que es muy interesante, porque encontramos en uno de los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento, como fue Moisés. Moisés fue una de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento, junto con Abraham y junto con Elías en los profetas. Entonces son tres personajes bien relevantes en el Antiguo Testamento. ¿Y quién está detrás de este gran hombre, Moisés? En la Biblia, en el libro de los Proverbios, dice que muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Y es un elogio en Proverbios capítulo 31 a las mujeres, pero sobre todo a las madres, a esas madres abnegadas, esas madres que definitivamente lo dan todo por sus hijos. Vamos a leer en Hebreos 11, 23 al 29. Libro de Hebreos 11, 23 al 29. Dice Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe encontramos en esta lista a una que está detrás. No aparece el nombre allí, pero está detrás de ellos están los padres de Moisés y está la madre que cumple un papel muy importante en la vida de Moisés. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos das a través de las Escrituras unos ejemplos brillantes de mujeres que por la fe hicieron proezas, y todo para la gloria y para la honra tuya. Gracias a la fe de estas mujeres, de estas madres, el pueblo de Dios a través de la historia ha podido gozar del privilegio de tener hombres y mujeres que por tu gracia y tu misericordia nos han mostrado las verdades del Evangelio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En una
antes de hablar de este personaje, estuve leyendo que en una ocasión en los Estados Unidos una compañía de tarjetas que se llama Hallmark distribuyó tarjetas de felicitación para el Día de las Madres a los internos de una cárcel estatal en Arizona. Y más o menos la oferta era que todo preso que quería enviarle una tarjeta a su mamá podía escribir unas palabras, rotularla el sobre, y no solamente Hallmark se iba a proveer la tarjeta, sino que la iba a llevar, la iba a hacer llegar a su destino. Entonces no era simplemente dejarles allí con la tarjeta, sino que el servicio era hacerla llegar. Entonces, pero se dieron cuenta cayeron en cuenta en un error, es que la tarjeta no alcanzaron. O sea, ellos pensaron que de pronto la gente en la cárcel, los presos, no iban a aprovechar esa hermosa oportunidad, así que le faltaron tarjetas. Hubo una escasez, hubo una déficit de tarjetas. Entonces ellos pidieron disculpas y todo eso, pero se quisieron reivindicar para el Día del Padre. Para el Día del Padre dijeron: oye, si nos hicieron falta para el Día de la Madre tarjeta, vamos a hacer la misma oferta a la persona y vamos a subirle un porcentaje del inventario de tarjetas para el Día del Padre. Y se quedaron las tarjetas allí porque muy pocos fueron los que hicieron uso de enviarle la tarjeta a los padres. Y eso pasa. O sea, ustedes notan, por ejemplo, el comercio, el Día de la Madre y todo por aquí, todo por allá. El Día del Padre se lo embolatan. No, que es el primero, que es el segundo, que es el tercero. No, lo hacemos. Ya pasó. Esa es la realidad. Entonces, lamentablemente, los presos no quisieron enviar una felicitación a sus padres, pero uno ve el brillo de la madre, que es muy fuerte en las diferentes culturas. La madre ocupa un lugar muy importante. Por eso alguien, hablando terrenalmente, dicen que el amor de madre es el más grande, y eso es cierto. El amor de madre hablando terrenalmente, es el más grande. Entonces, pero al mirar el libro de Hebreos y encontrar en este, que yo le llamo siempre como el hall de la fama de la fe, o sea, aparece Moisés, pero por la fe Moisés cuando nació, o sea, cuando nació, él no pudo hacer un acto de fe, de ponerse en una arquilla y llegar hasta allá, hasta donde la hija del faraón lo recogiera, sino que allí estaban sus padres. Entonces quiero hacer unas preguntas para que ustedes me ayuden, porque ustedes son muy inteligentes. ¿Cómo se llamaban los papás de Moisés? La mamá no era Yocabé. ¿Cómo? La mamá, Yocabé. La mamá, miren que nos recordamos de la mamá. El papá no dice. ¿Del papá? No dicen. Sí lo dicen. Sí dice la Biblia quién era el papá de Moisés. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tenía Moisés? Que se figuran nombres específicos. Aarón uno, María la otra, y en la Biblia también es Miriam o Mara. Entonces, vamos a leer para tener un poquito de idea, número 2659, para ir respondiendo esas preguntas, porque es importante entender de quién estamos hablando. Amram. 26:59 dice: la mujer de Amram se llamó Yocabé, hija de Leví. Y sabemos que de la familia de Leví era una familia
sacerdotal que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Entonces ahí nos dice quién eran los papás y quién eran los hermanos y de qué tribu eran. Ahora, ¿cuál era la situación del momento en el que nació Moisés? Si alguien me puede decir cuál era la situación histórica, política y social de el pueblo de Israel en esos días que nació Moisés. ¿Alguien que nos hable de la historia sagrada? ¿Se acuerdan ese librito de la historia sagrada que estudiábamos antes? Uno que me diga. Ellos estaban como esclavos en Egipto porque desde cuando José y su familia se fueron y ya eran muchos, y entonces el faraón dijo que no, ya habían pasado muchos años y faraón dijo que se habían multiplicado demasiado y les tenía miedo, y creo que hizo como un edicto o algo así de que iban a matar a los varones que nacieran de los hebreos, algo así. Bueno, eso está bien. O sea, primero nos ubicamos, el pueblo de Israel está en Egipto. Fueron llevados allá por José. Bajo la mano de José, Dios bendijo a Egipto y José llegó a ser el segundo hombre más importante en la tierra de Egipto, el gobernador de Egipto, pero murió José. Y era la época también de los faraones, y nació otro faraón, o llegó otro faraón al poder, que dice la Biblia que no conocía a José. Y este faraón, al llegar, observó el panorama, hizo el análisis de la situación y vio que ese pueblo hebreo estaba creciendo y se estaba fortaleciendo. Y ese hombre estaba pensando en su imperio, estaba pensando en su poder, y él hizo un análisis. Y él dijo, si este pueblo sigue así como va, y se unen a otro de nuestros enemigos, nos van a derrotar como imperio. Entonces diseñó una estrategia. ¿Cuál fue la primera estrategia que empezó a hacer? Trabajo fuerte, trabajo duro para los israelitas. Les nombró capataces y los pusieron a trabajar duro, a preparar ladrillo y a hacer toda una serie de trabajo bastante fuerte. Pero paralelamente a eso también sacó otra norma y dio una orden a unas mujeres. ¿Cuál fue esa orden? Él sí se acuerda. Bueno, antes de eso, antes de dar la orden de matar a todos los varones, o sea, le dijo a unas parteras Que escogieran. que cuando las hebreas, ellas las fueran a atender allá en el consultorio y se dieran cuenta de que lo que venían haciendo era niña, la dejaran, pero que si era varón, lo mataron. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 1, donde encontramos que Dios puso temor en estas mujeres parteras, y estas mujeres no se atrevieron a cumplir la orden del rey. Y habla específicamente de dos mujeres que ellas le dijeron al rey, cuando le dijeron, bueno, ¿qué pasa? Que no veo niños israelitas muertos. No, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, estas mujeres son tan fuertes que, o sea, no alcanzamos nosotros a estar ahí en el parto cuando ya hayan alumbrado. Dice la Biblia que Dios protegió la vida de esas mujeres, prosperó la vida de esas mujeres, porque intervinieron también en contra de la decisión del rey. Pero a partir de ese momento se establece una ley de parte
el faraón, donde dice, he aquí, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos nosotros sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo alguna guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El faraón tenía temor de que Egipto fuese invadido por los israelitas y ordenó esclavizar y luego matar a los hijos varones. Entonces, el ambiente y la situación de esa época no era una época fácil en la que nació Moisés. Se ha conocido ese periodo como el periodo de la esclavitud, el periodo de los trabajos forzados. Y ustedes se pueden imaginar tener un hijo, o sea, una pareja, ennoviarse, casarse y pensar tener hijos en esos días. Eso era todo un drama. No solamente pensar en enamorarse, casarse, sino en tener un hijo y que naciese varón. Entonces el ambiente era bastante fuerte porque había una consigna, era la de disminuir la población masculina. Y sabe que a través de la historia uno ha encontrado estados que han establecido ciertos límites a las parejas de cuántos hijos pueden tener, porque la población, y creo que fue en China, o sea, que debido a la expansión y el crecimiento hubo que establecer límites, creo que eran 2 o 1 por pareja, entonces, o máximo 2, entonces, pero eso lo hacían como un acuerdo acá con la gente. Acá fue una decisión del faraón, una política de Estado, o sea, porque él pensó, si no hay varones que van naciendo, el pueblo se va a ir debilitando, va a disminuir su fuerza y el crecimiento se va a estancar. Entonces, es un control a la natalidad, es un control para el pueblo de Israel. Entonces pueden imaginar que esta situación allí era una situación de angustia, sufrimiento y dolor. Pero la Escritura nos dice en el Éxodo capítulo 2 que ese varón de la tribu de Leví tomó por mujer a una mujer de la hija de Leví, y Dios obró de una manera significativa. Un varón de la tribu de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y esta mujer, Jocabed, que no dice ahí, pero sabemos por el libro de Números 26:59, que era Jocabed, y viendo lo que era, hermoso. ¿Para cuántas de las madres sus hijos son feos? Para ninguno, ¿verdad? O sea, para su hija, pero debió tener algo también, aparte de ser, lo resalta allí, que vio que su hijo era hermoso. O sea, y le tuvo escondido primero por ¿cuántos meses? 3 meses. Yo estaba tratando de imaginarme en esta semana cómo serían esos 3 meses teniendo escondido a un niño en una casa. Cuando el niño, cuando tiene hambre, llora. Cuando hace sus necesidades y no lo cambian a tiempo, llora. Que a veces los papás ven al niño que está llorando que porque le cayó un pelito, que no sé qué, que por acá lo picó, o sea, tener todos los cuidados normales para un niño, se adiciona el temor de ser descubierto. O sea, 3 meses es bastante tiempo el poder mantener un niño oculto. Y ahora, averiguando en el libro de las costumbres del pueblo judío y del tiempo que pasaron allá, es que estaban muy confinados, los tenían muy confinados al pueblo de israelita, los tenían muy cerca y le tenían capataces y vigilantes
había mucha vigilancia diurna y nocturna. Así que el pobre Moisés tendría que haberse, que creo que el chupo enseguida ahí para calmarlo. Entonces, porque eso era bastante riesgoso de que, pero había una mujer que dice el libro de Hebreos que por la fe, primero lo mantuvieron escondido 3 meses, fue un acto de fe. O sea, que Dios cuide a nuestro hijo por 3 meses es un acto de fe. Otro acto de fe, o sea, el poder concebir y dar a luz un hijo. Porque según la ley en ese momento, o sea, lo más probable era que lo iban a matar. Pero para ella, según el libro de Hebreos, o sea, no le temieron al edicto del faraón. No le tuvieron temor. Esta mujer, hija de Leví, llamada Jocabed, concibió y dio a luz un hijo. O sea, a pesar de la adversidad, esta pareja de esclavos hebreos deciden casarse y formar un hogar. O sea, situaciones bastante difíciles. Pero la fe no mira tanto las circunstancias, sino que la fe mira los propósitos de Dios. Y Hebreos usa una palabra muy interesante, como viendo al invisible. O sea, porque si ellos se enfocaban en ver la realidad, viendo lo visible, ¿ustedes creen que animaba y estimulaba a esa pareja? Primero a casarse y luego a tener hijos. No era nada estimulante, siendo realista y siendo viendo las cosas tal como son. Pero una cosa era la realidad, el ambiente adverso, y otra cosa es la confianza que tenía Amram, y aunque no se menciona mucho, pero esta pareja, eso fue un trabajo de fe de pareja, en la cual concluyeron de que, como dice en el libro de los Salmos, que herencia de Jehová son los hijos, que los hijos le pertenecen a Dios. Entonces Dios le permite a Amram y a Jocabed tener esos 3 hijos, pero el más crítico es Moisés, porque Moisés nace bajo esa sentencia. Ya Aarón y María ya estaban creciditos, y ya no había como esa problemática como la de ese momento, en la cual hay una sentencia de muerte. Entonces, cuando una pareja está casada, los hijos pueden llegar en cualquier momento, pero Dios es un Dios que cuida de nuestros hijos. Y una de las cosas que yo vi a través de este estudio en Éxodo es que definitivamente ve uno la mano de Dios protegiendo a Moisés. 3 meses escondido. Luego decide ella preparar un arca. Y posible, eso es un trabajo en común con el esposo. O sea, coger un canasto, ir allá y comprar cica esa, impermeabilizar. Exacto, impermeabilizaron bien toda esa arquilla para que el agua no se le metiera. Así, la arquilla es un barquito pequeño, o sea, donde lo metieron. En el Nilo, o sea, habían cocodrilos y habían otra clase de animales peligrosos que podía, si el niño empezaba a voltearse, otra cuestión, lo más probable es que pronto se podía voltear la arquilla. Pero Dios estaba en la protección, Dios estaba en el cuidado de Moisés. Por eso el nombre de salvado de las aguas. Moisés es guardado por Dios. Y mientras va esa arca allí, está la hermana, quizás por la orilla, mientras ella va, ve que
va el arca la arquilla por un lado, la hermana va por otro lado, pendiente de la arquilla. Y esa arquilla llega allá donde está una hija del faraón, lavándose, bañándose, y allí ve el niño, y Dios pone gracia en el corazón de esta mujer para recibir a Moisés. Pero no solamente uno ve la protección de Dios en poner gracia sobre esta mujer, sino que Miriam o María va allá y le ofrece, le da una tarjeta de presentación de una niñera que ella conoce. Y le dice, mira, hay una mujer que puede cuidar a ese niño y es una buena cuidadera. ¿Quién era? La misma mamá de Moisés. Entonces miren cómo se protege la vida de Moisés, en la cual esta mujer confía en lo que le dice María, y Jocabed mantiene a su hijo alrededor, dicen que según los estudiosos, entre unos 6 o 7 años mantuvo a Moisés allí en casa, y la influencia tremenda en Moisés fue tal que cuando Moisés le tocó escoger entre los vituperios del pueblo de Dios allí en Egipto y la gloria del imperio egipcio, él decidió por los vituperios del pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde adquirió Moisés? Porque Moisés también recibió todo un entrenamiento en Egipto, o sea, en cuanto a las letras, en cuanto al conocimiento de Egipto, o sea, estaba siendo aún preparado para llegar a ser un faraón, y estaba siendo preparado como toda la educación que recibían los hijos de los faraones. Pero esta mujer, Jocabed, esta mujer vio a Moisés como un regalo de Dios y decidió, junto con su esposo, o sea, tratar de ganar el corazón de Moisés. Y es que definitivamente los hijos, creo que en la edad más temprana, es donde son más receptibles o receptivos a la palabra de Dios. Por eso es que dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, la instrucción a temprana edad. Por eso es que dice la Biblia que hay que madrugar, coger la chancleta, darle al hijo temprano. Dice que madruga para disciplinar, no para darle chancleta, sino para instruirlo, para enseñarle. O sea, pero temprano no quiere decir que es que se va a levantar a las 4 de la mañana, sino es a la corta edad, o sea, la edad inicial, donde los niños son como una esponja y reciben la instrucción de la palabra de Dios. Jocabed no sabía mucho de psicología en esa época, no sabía mucho de sociología, pero ella sabía que había que enseñarle al niño acerca del temor a Dios, de quién era Dios, de la confianza que podía tener en Dios. Y miren que esos valores que le enseñaron a Moisés para poder cuidar y pastorear alrededor de 2 millones de judíos, para sacarlos de ahí de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, no es una tarea fácil. Hasta el punto que hubo un momento dado en que Moisés, el chúpolo, lo botó, ¿se acuerdan? O sea, que Dios le dice, mira, que habla de la roca. O sea, ya lo tenía esta gente tan cansado que en vez de hablarle, le pegó fueron 2 barazos a la peña. Entonces, pero uno aprende de que Jocabed le enseñó a Moisés quién era el Dios de Israel, que los valores de ese Dios eran unos valores muy diferentes a los que él iba a aprender allí en Egipto. Por eso no nos dé temor a nosotros que cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos los valores del reino de Dios en casa, así vayan a la universidad más atea, así vayan al colegio que no más impío que haya, o sea, si ellos
se les ha enseñado valores, se les ha enseñado la palabra de Dios. Dios cuidará de ellos. A veces, miren, a veces uno quisiera tener el cuidado de los hijos en todos los detalles, y eso está bien, pero a veces hay cosas que ya se nos salen de las manos. Y hay momentos en que el niño tiene que aprender a ir en un bus solo, a desplazarse en una ciudad de un lugar a otro. Por ejemplo, los niños en estos días, viendo algunos programas de RCN, de unos maestros que trabajan en unas zonas rurales bien distantes, pero no solamente los maestros, sino los niños que tienen que desplazarse solos. 1 o 2 en un burrito por allá lejos, a 2 horas está la escuela, distantes. O sea, esos padres tienen que confiar en el cuidado de Dios y saben que Dios cuida aún mejor que nosotros. Eso no quita la responsabilidad que debemos tener nosotros de tener el cuidado necesario y pertinente para con nuestros hijos. Recuerden que herencia de Jehová son los hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que le pertenecen a Él y que nos ha puesto a nosotros como unos mayordomos para cuidar de nuestros hijos. Pero al fin y al cabo, el mayor interesado en la protección de nuestros hijos es Dios. Pero nosotros tenemos que orar por ellos. Nosotros tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Tenemos que enseñarlos a que se relacionen con otros también. Entonces, hoy en día, tener hijos para algunos puede ser una situación muy similar a la situación de Moisés. La violencia en los pueblos, en las ciudades, la poca oportunidad para trabajo, en los ambientes bastante complicados, el aumento de la promiscuidad sexual, el aumento de la violencia entre el uno y el otro. Por ejemplo, antes lo que hoy llaman el bullying, por ejemplo, antes no, eso no lo resolvíamos, nos esperamos allá afuera del colegio, un par de trompadas y tal, listo, ya se arreglaba el asunto y no hablaban de bullying ni nada de eso. Hoy en día todo es el bullying, toda la persecución, y miren, toda esa situación difícil que se ve hoy en día. Entonces, hoy en día, un padre o una madre que piensa tener un hijo, dice, uy, ¿será que tenemos hijos en medio de este ambiente moral, en medio de esta situación difícil que vive el país, que vive nuestro pueblo, que vive nuestro barrio? O sea, de pronto nosotros aquí algunos sectores, pero por ejemplo ahora que estuve en Medellín, me comentaba Dilia que donde estaba estudiando su hija, ahí en el colegio, bajando la grada que queda detrás del seminario, o sea, niños y niñas fumando marihuana, niñas y niñas besándose, niños y niños besándose. O sea, al preguntarle al colegio que si podía si no podían intervenir en eso, el colegio, el rector dijo, no, eso es su libre, hay que dar libertad, su libre desarrollo de la personalidad. Desarrollo de la personalidad, y no podemos entrar a tocar esos aspectos porque nos metemos en problemas y en dificultades. Entonces, son ambientes, y me imagino que también aquí en Barranquilla habrá sectores donde son ambientes muy difíciles para el desarrollo del niño, para que un niño de una familia cristiana pueda desarrollarse. Pero tenemos que confiar en que nosotros lo vamos a enseñar, porque no podemos. Ahora, lo ideal sería, bueno, sí, buscamos una escuela cristiana, y eso está bien, pero no deleguemos la responsabilidad. Yocabé no delegó la responsabilidad de la enseñanza de su hijo a un colegio. O sea, el colegio donde fue Moisés fue el colegio egipcio, donde le enseñaron otra cosa menos acerca del temor a Dios. Y recuerden que una de las características del pueblo egipcio era el politeísmo, o sea, muchos dioses, todo era Dios. Pero Moisés fue enseñado allí en la casa. Entonces, una lección muy importante para nosotros es que
podemos actuar por fe. Ustedes pueden tener la confianza y la seguridad, y podemos tenerla todos, de que Dios cuidará de nuestros hijos, aún en un ambiente bastante difícil. Dios permitió que Moisés, Amram y Jocabed, por la fe, mantuvieran escondido a Moisés 3 meses. Por fe lo pusieron allí en la arquilla. Por fe lo recibieron, o sea, corrió el riesgo María también de ir a ofrecer allá los servicios, de tenerlo en casa y enseñarle a Moisés. Moisés llegó a ser un tremendo hombre de Dios. O sea, un hombre que tuvo un contacto con Dios. O sea, la primera tablet que tuvo fue Moisés, o sea, la tabla esa que directo contacto con la nube. O sea, allí una relación con Dios muy cercana. Pero detrás de todo eso había unos padres. Y había una madre a la cual, o sea, mire qué privilegio, ¿a quién no le gustaría eso? Que el mismo gobierno le pagara a usted para poder criar a su hijo. O sea, ¿qué necesita para criar a su hijo? Vea, aquí tiene esto y esto y esto. Ah, que le hace falta eso. Bueno, aquí está. Pero esta mujer aprovechó para ir al corazón de Moisés, para enseñarle acerca de Dios. Por eso uno ve también que al comienzo sí, Moisés puso muchas excusas y muchas trabas cuando decidió confiar en Dios, que Dios se le mostró, se le reveló a través de la zarza. O sea, vemos a un Moisés que también actúa en fe, porque se necesita fe para ver que viene el ejército egipcio atrás persiguiendo con carros y capitanes, y que al frente lo que hay es un mar. O sea, se necesita uno fe para poder meterse allá con una vara. O sea, ahí se necesitaba confiar en lo que Dios había dicho. Por eso el libro de Hebreos dice, porque puso los ojos en el invisible, puesto los ojos en Jesús. Moisés, siendo ya grande, escogió aún ser vituperado, sufrir con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites que ofrecía el imperio egipcio. Madres, en esta mañana, y nosotros también, los esposos, tenemos un reto. Y el reto es personalmente conocer a Dios día tras día. Porque en la medida en que nosotros conozcamos a Dios, podemos compartir con nuestros hijos de lo que tenemos. Porque no podemos darle a nuestros hijos lo que no tenemos de Dios. O sea, si nosotros no tenemos el temor de Dios, confianza en Dios, fe en Dios, difícilmente podemos darle conceptos y conocimientos. Pero lo que necesitan nuestros hijos no tanto es palabras, enseñanzas, sino que haya una coherencia en lo que yo creo y en lo que yo vivo. O sea, que en un momento dado usted no tiene para alguna necesidad que tiene, y usted con sus hijos se sienta a la mesa y oran a Dios específicamente para que Dios provea tal o tal cosa, y luego ver cómo Dios responde a eso, y luego sentarse nuevamente a la mesa y darle gracias por eso que Dios ha provisto. Eso incrementa la fe de nuestros hijos, que ven que nuestro Dios es un Dios que responde a la oración. Entonces, inculcar a nuestros hijos el valor de una relación con Dios, inculcar a nuestros hijos esa relación personal con Dios y con otras personas. La confianza en Dios es importante, así las circunstancias sean muy complejas. Si usted ve la situación en los tiempos de Moisés, la esclavitud, antes la esclavitud era con la paja y el ladrillo. Hoy hay otro tipo de esclavitudes tremendas. Hay padres de familia que a veces salen de la casa y no saben a qué hora regresan por el trabajo.
porque el trabajo se ha convertido en un opresor. O sea, donde hay que darle todo el tiempo y todo hacia el trabajo. Y las leyes y las cosas no facilitan eso para el trabajador, sino que a los empresarios a veces no le interesa que usted sea esposo, no le interesa que usted tenga hijos, a él le interesa que usted produzca y que usted dé resultados. Y si la meta hoy eran 200 y la alcanzó, venga, téngase, porque la próxima semana o el próximo mes son 250 o 300. Y entonces eso pone una carga tremenda sobre esto. Entonces, estamos viviendo en tiempos de esclavitud también, esclavitud laboral, diferentes esclavitudes. Pero Dios es un Dios que es fiel a sus promesas, que Dios cumple sus promesas. Y una promesa es que Dios guarda a nuestros hijos. Dios los guarda. No quiere decir que ellos van a ser perfectos, pero que Dios, en medio de su carácter, en medio de su estilo de vida, Dios trata con ellos y Dios los guarda. Entonces tenemos que tener esa confianza y esa seguridad. No, de que a mi hijo le toque estudiar en otra ciudad. Ay, no, yo eso no lo permito, o sea, eso no, tiene que estar aquí conmigo. O sea, no, si se presenta, si esa es la realidad, o sea, yo debo confiar por fe de que Dios lo va a guardar y que Dios lo va a preservar. Entonces, no es fácil, no es fácil. O sea, pero es lo que la palabra de Dios dice, por fe, no por vista. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado por la vista? Muchas veces, incluyéndome a mí. O sea, a veces actuamos más por las circunstancias del momento, por lo que vemos, que por la realidad de lo que Dios ha dicho. O sea, si Amram y Jocabed hubiesen tomado acciones bajo la realidad que estaban viendo, simplemente me quedo con Aarón y María. ¿Para qué correr ningún riesgo? Nos abstenemos, no hay, o sea, o control de natalidad, que no sé qué usaban en esa época, o sea, pero no vamos a correr riesgo, vamos a quedarnos así, quietecitos. Pero por la fe, ellos actuaron y creyeron, o sea, las promesas de Dios. O sea, ellos creían, porque el pueblo de Israel creía una promesa que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, había unas promesas y nosotros en Cristo Jesús también tenemos la bendición de Abraham. Entonces, tener como esa confianza y esa seguridad puesta en el invisible. A veces hay padres que todavía no ha nacido el hijo y ya están preocupados acerca del colegio, acerca de la universidad, acerca de ¿y será que con quién se va a casar? O sea, todavía no nació el pelado y ya todavía están preocupados. O sea, es confiar en Dios en el día a día. Basta su propio día, su propio mal. O sea, ¿para qué uno preocuparse? Si fuese uno que con la preocupación uno se solucionara las cosas, entonces vamos a preocuparnos, porque entre más nos preocupemos, solucionamos las cosas. Si no, confiar en Dios. O sea, eso no quiere decir que soy negligente, sino que estoy confiando en Dios, pero hago lo que tengo que ir haciendo en el día a día. Y Dios se encarga de hacer la obra de Dios. Nuestro Dios es un Dios que tuvo cuidado de ese bebé en medio de sentencia de muerte. Lo protegió allí en la arquilla y de ahí en adelante uno ve la protección de Dios.
O sea, ese hombre pudo desafiar ejércitos y todo, porque aprendió desde pequeño a confiar en Dios y que Dios lo tenía para un propósito en la vida. Y tremendo propósito, liberar al pueblo de la esclavitud allí en Egipto. Entonces, les animo en ese sentido a confiar en Dios, que nuestros hijos están en manos de Dios. Y yo admiro a las madres en ese sentido, que son mujeres que confían en lo que dice Jeremías capítulo 29. Jeremías 29 dice: los planes que yo tengo para vosotros son planes de paz, son planes de bien. Los planes que Dios tiene para nuestros hijos y para nosotros no son planes de mal. Hay a veces que hay como un concepto equivocado del enemigo, que como que los planes de Dios, o como que Dios es una aguafiesta, que Dios, como que los planes y los proyectos de mi vida, Dios lo va, exactamente, lo va a perturbar, lo va a incomodar. No, o sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y quiero terminar leyendo Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Leámoslo del 11 al 13. Léalo allí mentalmente usted y luego yo lo leo. (29, 11 al 13). Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Dónde estaban estas personas que están recibiendo esta carta? Esta es una carta que les manda Jeremías a las personas que habían sido transportadas. Allí estaban los sacerdotes, estaban los profetas, aquellos que había llevado Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia. O sea, ellos reciben esta carta estando cautivos, estando allá. Y le dice a ellos: miren, o sea, los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Yo voy a buscar el bienestar de ustedes para el fin que ustedes esperan. El fin que ellos esperaban era retornar a su tierra, a Jerusalén, nuevamente, y ser una nación. Y miren que Dios ha cumplido eso al pie de la letra, a través de la historia. Cuando la gente ha tratado de destruir al pueblo de Israel, o sea, Dios lo ha levantado aún así de las cenizas, porque los planes que Dios tiene para Israel y Dios tiene para nosotros es extensivo también para nosotros en Abraham, en la fe de que los planes que Dios tiene para nosotros son para hacernos bien, son planes de paz, es para cumplir las promesas de Dios. Así que madres, padres e hijos, confiemos en el invisible. Y el Dios que guardó a Moisés por 3 meses, el Dios que guardó a Moisés en la arquilla, ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído.
el Dios que nos sostiene. Y gracias a Dios por mujeres como Yocabet, porque se necesita fe. Ya son actos de fe. Y fe no es simplemente actuar de acuerdo a lo que yo veo. Hebreos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. O sea, por eso en el libro de Romanos habla de que Dios llama las cosas que no son como se llaman. Pues, entonces, ver que nuestros hijos, por muy difícil que sea la situación, o sea, van a ser unos hijos de Dios con sus virtudes, con sus defectos, pero van a amar, van a servir a Dios y se van a proyectar como sal y luz aquí en la tierra. El consejo en el día hoy de la madre es que Dios cuida de nuestros hijos y valoramos y atesoramos la enseñanza de nuestros padres, pero más de nuestra madre, porque es que la madre pasa más tiempo con los hijos. Por lo general, ahora se han cambiado las cosas, pero antes básicamente en la cultura el hijo pasaba más tiempo, era con la mamá, por razones de trabajo. Pero hay una actitud y una disposición tremenda en la parte espiritual de las mujeres y de las madres. Entonces, que Dios nos ayude para que, si nosotros queremos ver grandes hombres y mujeres de fe en el futuro, confiemos en Dios. Confiemos en Dios y hagamos lo que está a nuestro alcance para enseñarle los valores del reino de Dios. Colóquense de pie. Señor, gracias por estas historias de héroes, de heroínas que nos muestra tu palabra. Gracias porque el autor de Hebreos recapitula las historias del Antiguo Testamento para mostrarnos que en esa historia habían hombres y mujeres que decidieron confiar en el invisible. Gracias, Señor, por esta mujer, Yocabet, que confió en que tú ibas a realizar un plan con la vida de Moisés, a pesar de que ella no tenía todo bien claro. Lo que sí ella sabía era que te conocía. Por eso, por fe, se arriesgó y mantuvo oculto el niño por 3 meses. Lo mantuvo allí y luego lo colocó en esa arquilla, confiando en que tú ibas a obrar. Que el Dios que ella adoraba era un Dios que preservaba. Gracias por cada una de las mujeres aquí en esta mañana. Gracias por las madres. Gracias, Señor, porque podemos tener fe y confianza en ti. Señor, gracias por nuestros hijos, que son un regalo, son herencia tuya. Y tú dices en tu palabra que bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Señor, los planes y los propósitos que tienes para nuestros hijos es planes de paz, planes de hacerle bien y planes para cumplir los propósitos tuyos en la vida de cada uno de ellos. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para enseñarles acerca del Dios vivo y verdadero, y que nuestros hijos crezcan conociéndote, amándote y sirviéndote. Gracias, Señor, por cada una de las madres aquí presentes.
Gracias por las madres que están en casa, que están haciendo algún tipo de celebración hoy. Bendíceles, Señor, y que el mayor legado que las madres puedan dejar a sus hijos es que te amen, te adoren y te sirvan a ti. Gracias, muchas gracias por esta enseñanza de tu palabra. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y líbranos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.